Lo he pronunciado ya con absoluta claridad en diferentes espacios el día de ayer y empiezo con un recuento. En el PAN manifestamos un extrañamiento público hacia el Ejecutivo Federal por la forma en la que se creó esta comisión, con prácticamente puro brazo del Poder Ejecutivo. Es claro que se creó como un grupo cerrado en donde se dan el derecho a hacer los foros que quisieran, votando entre ellos. Pues ¿a poco creen que alguno de ellos, que todos prácticamente trabajan, están en la nómina del Poder Ejecutivo, van a votar algo distinto a lo que ordenase las coordenadas que dicte el Poder Ejecutivo? Pues claro que no. Cuando se trata de construir consensos con la pluralidad democrática que exige poner las reglas del campo democrático, pues tienen que haber diferentes voces y que no todos necesariamente empiecen de acuerdo en el punto de origen, sino que se vaya construyendo el mejor escenario para que la sociedad ejerza de la mejor manera sus derechos democráticos. Cierto es que por lo menos ya en el discurso dijeron que sí van a escuchar ya algunas voces. Recuerden que el extrañamiento público que hicimos exigía que se incluya a expertos, a integrantes de la sociedad civil, a autoridades electorales, a partidos políticos, es decir, a los jugadores naturales, y que se construya con el más amplio consenso como se ha construido las reformas electorales más importantes en este país y en tiempos modernos. Nosotros no nos movemos de esa exigencia. Es muy pronto también para renunciar a la posibilidad de dialogar. Somos naturalmente interesados en que las reglas democráticas funcionen y funcionen bien para todos, y en especial para las y los ciudadanos que ejercen todos los días sus derechos ciudadanos y democráticos. Entonces, tengamos eso con claridad como punto de partida. No nos vamos a prestar a ser adorno de una foto, pero no renunciamos a la posibilidad de construir reglas más justas en torno a la participación ciudadana, a la pluralidad democrática, y que se tomen en cuenta las inquietudes desde todos los puntos. Nosotros hemos hablado de muchos temas que tienen que ser considerados en una reforma electoral. Por ejemplo, hablamos nosotros de elecciones primarias para que todos los ciudadanos puedan participar en los procesos de selección de candidaturas, en los partidos políticos, para que tengamos todos los ciudadanos un mayor involucramiento en la vida cotidiana de los partidos. Pero también hablamos del elefante en la sala, del crimen organizado en las elecciones, que es el tema que ha evitado el gobierno a toda costa. Llevamos años diciendo que es importante legislar la nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado. Bueno, hasta el oficialismo salió a reconocer que habían candidaturas en el proceso del Poder Judicial que habían estado involucrados en asuntos con el crimen organizado. Pues es que ¿qué más evidencia necesitamos para aceptar que tenemos que legislar? Por último, porque hay muchos temas, pero por último, nosotros hacemos nuevamente un llamado respetuoso pero firme a todas las fuerzas políticas que integramos las cámaras, tanto en el Senado como en esta de diputados. Son las cámaras el espacio común para construir legislación, son las cámaras el espacio de deliberación, son las cámaras el espacio en donde los ciudadanos expresaron su voluntad de ser representados para modificar las leyes, y no el Poder Ejecutivo. Nosotros hacemos un llamado a que la conducción de cualquier reforma de este tamaño, que implica tantos cambios para la sociedad, sea debatida de forma amplia, escuchándonos todos, creando consensos en el espacio natural de los representantes populares. Diputado, entonces, de lo que sí dice hay el Ejecutivo, perdón, a diferencia de lo que dice el Ejecutivo, dice Monreal que aquí sí van a buscar el consenso, primero con sus aliados y después con ustedes que son la oposición. Me parece muy bien, espero que así sea. O sea, lo que espera un parlamentario del otro es que honremos la tarea que nos ha sido encomendada, que es la de legislar, agotando todos los procesos, sí el legislativo, pero también el del diálogo que construye y que es capaz de cambiar
cualquier iniciativa para mejorarla, venga de donde venga. Diputado, entonces Pero hay necesidad de... Maxi, adelante. La experiencia de los parlamentos abiertos que han hecho, ustedes han visto que no se ha hecho caso a nadie de lo que proponen. ¿Confían aún así? Mira, en este caso no se trata de un parlamento abierto en sí, porque ni siquiera ha llegado el parlamento. O sea, pasamos del parlamento abierto simulado al sin parlamento. Sin parlamento, porque no están ahorita ni siquiera las condiciones puestas para que sean las cámaras quienes conduzcan este proceso y se pueda hacer los parlamentos abiertos necesarios. Es que ese es el llamado que nosotros hacemos. Ahora, ¿hay confianza o no hay confianza? Lo que te puedo decir es que hay convicción. Nosotros no podemos renunciar a nuestra convicción democrática y a nuestras tareas por la desconfianza del pasado en otros actores políticos. Nosotros, como lo hemos hecho en muchas décadas, vamos a buscar construir consensos que mejoren las reglas electorales y no que retrocedan. Esa es nuestra convicción. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Gobernación y la Agencia Digital en una reforma electoral? Pareciera que el truco es que quieren regresar el proceso electoral a ser manejado por la autoridad. Exactamente es lo que cuestiono, que sea puro brazo de diferentes áreas del gobierno los que estén teniendo como cargo exclusivo, en teoría, armar y votar una propuesta que yo pregunto nuevamente, ¿quién de ellos se atrevería a votar distinto a las coordenadas que se indiquen en una mañanera? Por Dios, no seamos ingenuos. Por eso nosotros hacemos nuevamente un llamado a un diálogo franco. A la pregunta concreta, ¿se puede construir? Claro que se puede construir. Los antecedentes más recientes son alentadores, no, desde luego que no lo son. Somos ingenuos pensando que ya se solucionó porque presentaron un disqueplan donde agregaron partidos políticos. Pues vamos a ver si es cierto. Pero nosotros no renunciamos a nuestra obligación de buscar construir consensos que favorezcan a la ciudadanía. Que quede claro, de ahí no nos vamos a mover. Hay que discutir los temas importantes, empezando por los narcopolíticos, desde las elecciones hasta las consecuencias que hoy son prácticamente nulas en este país. Diputado, en este escucho, caso, Margarita. Hay necesidad de legislar en materia electoral, pero con la visión plural, no monolítica. Exactamente. Cualquier reforma electoral requiere de los consensos de tanta pluralidad como sea posible. Pues es que son las reglas que nos damos los mexicanos para elegir a todos nuestros gobiernos. En donde gobierna el oficialismo, sí, pero también en los municipios en donde no, también en los espacios de representación popular que son del oficialismo y los que no, en donde votamos todos los mexicanos, en donde vota ese poco más del 50% que votó por ellos para las cámaras, pero en donde votó también ese casi 50% que no votó por ellos y que se agenciaron por medio de un fraude constitucional, una sobrerepresentación nunca antes vista en este país. ¿Eso lo tenemos que legislar? Por supuesto que sí. Es que el interés de reformar las reglas electorales tiene que ser siempre en que la gente pueda ejercer sus derechos electorales de la mejor manera y no que el interés del gobierno en mantener permanentemente el poder se vaya perfilando. Las reformas electorales son para que los ciudadanos ejerzan de mejor manera sus derechos, de manera más informada, con mayor capacidad de control sobre sus representantes y no para que el poder pueda tener más poder. Es contra natura esa idea. Hace falta voluntad política, lo señala. Sin embargo, declaraciones de Pablo Gómez dice que la aplanadora de la mayoría pues pasará precisamente con esta reforma. Dices que va a haber, pues que se podría hacer foros. Sin embargo, a final de cuentas, los que votan son los legisladores y la mayoría es de Morena y los partidos aliados. Que yo sepa, Pablo Gómez no es legislador. No, pero lo ha sido por las dos vías. Por lo tanto, a las declaraciones de Pablo Gómez, pues le atribuyo la tarea que le han encomendado a Pablo Gómez. Es una tarea desde el Ejecutivo. No sé si el cargo
que tiene vaya a durar mucho tiempo o no. Hombre, veamos, eso ya es responsabilidad del Ejecutivo, y si es de un poder a otro, pues entonces está claro que es la titular del Ejecutivo la que es responsable de llevar estas acciones. Ahora, si me dejo guiar por declaraciones, me han puesto ustedes a 2 actores del oficialismo el día de hoy, y si me lo permiten, con respeto a Pablo Gómez, prefiero quedarme con las que son de un legislador, y que por cierto es el líder de la mayoría, que dice que va a buscar construir consensos, y que yo apelo a que haya hablado con absoluta honestidad y nos sentemos a trabajar y a construir. Es decir, para decirlo con nombres y apellidos, si tengo que escuchar a una voz del oficialismo de las declaraciones del día de hoy, permítanme quedarme con las declaraciones del diputado Monreal, que llama a construir consensos y no a la cerrazón de un integrante del Ejecutivo. Pero usted dice que al final votan los legisladores y la mayoría es Morena. Precisamente por eso me refiero a las declaraciones que hace un momento dio el líder de la mayoría, en donde se refirió a construir consensos. No recuerdo o no escuché yo que haya hablado de aplanadoras. Dejemos la soberbia en el ex titular de la UIF y construyamos en el Parlamento lo que le corresponde a los legisladores. ¿Cómo va lo de la mesa directiva? ¿Ya se definió la presidencia de la mesa directiva? No se ha definido, porque todavía nos queda un tramo para llegar a los días de las definiciones. Será en la sesión preparatoria que se tomen ya, digamos, definitivamente los acuerdos. Las y los diputados del PAN, conscientes de el derecho y la obligación que nos corresponde por ley de proponer a nuestros integrantes de la mesa directiva, en días próximos nos reuniremos para tomar definiciones y les informaré puntualmente. ¿Cuándo va a ser su plenaria? A finales de este mes. ¿El 30? No, antes. Cerca del 27-28. ¿Va a ser aquí en la Ciudad de México? Estamos definiendo. Oiga, en ese tema se lo preguntamos en la permanente en el Senado. Sí. ¿Kenia o Noemí? Y le respondí en el Senado que mi grupo parlamentario tiene 71 legisladoras y legisladores de altísima calidad, y me va a dar mucho orgullo proponer a quien el consenso del grupo así indique. Oiga, diputado, ¿qué piensa de esta pretensión de un grupo de legisladores que incluso están pensando, quién sabe si eso se logre o no, que se le cedan algunos diputados al Verde para que sea la segunda fuerza y desplazarlos a ustedes? Ese tipo de cosas, ¿qué le dicen? No creo que valga la pena destinar en este momento tiempo a ocurrencias. Es que la aritmética funciona para un lado y para el otro. Habría que ver si esa aritmética no les descompone otros órganos de gobierno. Aunque ya Monreal Muchas dijo gracias. hace rato que se va a aplicar la ley, van a respetar sin marrullerías, sin hacer trampa ni nada. Por eso como dijeron, un grupo a ver, en la Junta de Coordinación Política, desde que se constituyó esta legislatura, ha estado claro cómo debe de rotar la mesa directiva. Así consta en los acuerdos fundacionales. Y yo creo que hasta el momento estamos buscando polémica donde por lo menos aún, siendo el día de hoy, a esta hora no la hay. Pero lo único cierto es que le corresponde al PAN el segundo año. Está clarísimo en la ley. Y la ley es la ley, aunque algunos quieran leer cosas contrarias. ¿Perdón? ¿Toca mujer? Bueno, es una posibilidad, ya lo he dicho. Regresando un poco a esto último que nos decía, de que no ha oído que aquí hablen de aplanadoras como lo dijo Pablo Gómez. Sin embargo, es un poco ambiguo el llamado, ¿no? Porque sí ha dicho el coordinador Monreal que la Constitución marca mecanismos constitucionales para aprobar una reforma en caso de que no se logre el consenso. ¿No es un poco ambiguo el llamado? A ver, me voy a voltear para acá, no te quiero. A ver, insisto, yo la referencia que hice a las declaraciones del coordinador de la mayoría, como las referencias que hice a los últimos dichos del Poder Ejecutivo, insisto en que lo hago sin ingenuidades. Los procesos legales están claros y en los últimos 7 años la forma de actuar de la mayoría, como mayoría, sin ponerle nombres
como han actuado como bloque, quizá no les prestigia para que todo el mundo confíe en que realmente van a buscar construir consensos. Pero si yo tuviera que quedarme entre una de las dos declaraciones de dos personas del oficialismo, uno que desde el Ejecutivo llama a manifestar una aplanadora, que más bien parece una manifestación de soberbia, a otro que llama a la posibilidad de construir consensos por medio de nuestras tareas primarias, que es dialogar, construir y deliberar, yo prefiero quedarme con la segunda. Pues es que yo soy legislador, no soy empleado del Ejecutivo. No me pidan que yo acepte declaraciones soberbias de un legislador que ya se le olvidó cómo era construir desde la oposición. Les agradezco mucho. Gracias.